Las plantas de, las plantas de aguas residuales de lodos activados son muy conocidas desde hace 100 años. Fueron inventadas desde hace 100 años en Inglaterra. Aquí podemos ver en el diagrama que ustedes pueden visualizar eh, el agua residual que llega de las casas, de los apartamentos, de las fábricas, llega pasando por trampas de grasas hacia un pozo de recolección de aguas crudas o aguas brutas. Aquí lo llamamos también pozo de succión. Entonces, ese es nuestro primer paso en todos los procesos de tratamiento de aguas. El tratamiento primario, lo que llamamos desbaste grueso, bombas cortadoras, tenemos aquí el cribado grueso, tamices o rejillas de tamizado, etcétera. Luego pasamos a un cribado fino, rejillas autolimpiantes y tenemos el tanque homogenizador o ecualizador de cargas. Entonces, teniendo eso aquí, luego aquí tenemos mezclamos y homogenizamos con aireadores o con mezcladores horizontales y luego pasamos a el vertedero de medición. El vertedero de medición puede estar incluso en la entrada, en el pretratamiento. Aquí está ubicado en la mitad. Bueno, ya todo depende del diseño de la planta. Y tenemos el reactor de los activados, propiamente con difusores de burbuja fina para nosotros con Surumi Pumps los diseñamos y los asesoramos con aireadores sumergibles que los tenemos disponibles en Colombia para entrega inmediata. Entonces, ya finalmente tenemos el tanque sedimentador, el clarificador secundario y ya salen nuestras líneas de exceso de lodos, digamos, de línea del lodo primario, del lodo secundario y lodo terciario, que las cuales vamos a conducir al tanque de recolección de lodos o un espesador de lodos, para así conducirlo al deshidratador de lodos. Entonces, eso lo conocemos aquí a nivel Colombia todos, ¿no? Entonces, aquí ya un poquito más detallado el proceso de los activados, mostrando dónde es la incidencia más alta en la parte de costos. Vemos que en el reactor es normalmente en las plantas domésticas, en las plantas municipales, los costos están más asociados al tema de el reactor, al reactor biológico. Sin embargo, en plantas industriales podemos encontrar que los costos también se pueden reflejar en, por ejemplo, en sistemas de remoción de grasas como los sistemas DAP, que están normalmente antes del reactor de los activados, y también en el sistema de deshidratación de lodos. Entonces, aquí ustedes pueden ver un clarificador, pero también podría existir un sistema DAP, ¿cierto? Si lo requiere. Ahora, tenemos aquí el digestor anaerobio eh, y los biosólidos. Entonces, los biosólidos aquí van a relleno sanitario, pero aquí, por ejemplo, aquí no está el deshidratador de lodos, que hoy en día inciden también en los costos de la planta. Entonces, aquí muestro un diagrama sobre cómo se debería diseñar las líneas de los lodos en una planta de aguas residuales. Aquí tenemos, dice, el tratamiento preliminar, la presedimentación, los tanques de aireación y los clarificadores finales. Entonces, ustedes pueden ver la línea de lodo primario, ¿sí? Que va a un tratamiento de lodos. La línea, hay una recirculación en las plantas de aireación extendida y biológicas, hay recirculación en la mayoría de las plantas. Y tenemos la línea que va al secundario, o sea, el exceso de lodos del tratamiento secundario, que es del reactor, ¿cierto? Entonces tenemos el sludge thickener, que es el espesador de lodos, que nos recoge las líneas del secundario, las líneas del exceso de lodo del secundario y del terciario. Y el tratamiento de lodos propiamente. Entonces, ya vamos a ver hoy qué tecnologías existen y vamos a ver
las diferencias técnicas y las ventajas y desventajas. Entonces, digamos, vamos a ver un paréntesis muy corto del tema de la norma. ¿Cuál es la norma? Pues la 0330 del 2017, que es la norma que la más reciente sobre el que compila todo el tema de agua potable y agua residual, tratamiento de agua potable y residual. Entonces, vemos un artículo que nos obliga a hacer una selección de tecnologías, una selección mirando la parte técnico-económica, financiera, etcétera, ¿cierto? El artículo 101. El artículo 125 ya se va a la parte de tratamiento de lodos generados en la potabilización. Hoy en día, pues es muy aplicable y nos obliga a tener en cuenta eso, ¿sí? El tratamiento de lodos en la potabilización. Entonces nos dice, hay que mirar la parte de espesamiento y deshidratación. ¿Listo? Bajo ninguna manera se permite, bajo ninguna circunstancia se permite la descarga, del lodo sin tratar, lodo de potable. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Bueno, vamos aquí. Entonces, en este mismo numeral, en el artículo 125, ustedes van a encontrar en la norma, en la 0330, que habla de los lechos de secado, que habla del tanque homonizador de lodos, del espesamiento, habla del filtro prensa, etcétera. Sin embargo, para ustedes que saben que el lecho de secado pues es una tecnología muy antigua y que hoy en día no es recomendable, por ejemplo, en el tema no nos favorece el tema de salud pública por el tema de los vectores. Ya lo vamos a ver más adelante, porque hoy en día, como ustedes pueden ver, el tema de si ustedes encuentran en muchas plantas potables y en muchas residuales, llegan y ustedes ven que está inundado las celdas del lecho de secado. Entonces eso favorece la proliferación de los mosquitos que producen dengue y producen enfermedades como el Zika, etcétera, ¿cierto? Entonces, sin embargo, en la norma todavía está. Obvio, ¿por qué? Porque hay sitios del país que no llevan la energía, hay sitios donde el presupuesto es muy limitado, es obvio. Pero para plantas grandes sí deberíamos tener en cuenta cosas más modernas, ¿cierto? Como lo que vemos aquí en el numeral 5 de este artículo, que es la deshidratación mecánica. Entonces aquí la norma nos recomienda y nos obliga a evaluar también los equipos mecánicos. Dice que debe garantizar una concentración de sólidos de 25 al 30%. Es decir, que humedades entre el 65 al 75 son admisibles. ¿Listo? Se necesita el tema de la concentración de sólidos, tipo de composición de lodo, temperatura y caudal. ¿Listo? Caudal de lodo. Eso es lo que necesitamos nosotros los fabricantes. Lo obliga la norma para hacerles selección, digamos, de los equipos. Entonces, aquí también vemos, en ese mismo artículo, vemos que ahí sugiere a los diseñadores mirar el tema de coagulantes y polímeros, mirar el tema de espesamiento, flotación y centrifugación, mirar el tema de digestión de lodos y mirar en el 4 también vuelve a recordar el tema de los sistemas mecánicos. Y habla en el artículo 219 del control de vectores, que mucha gente lo pasa por alto, lo que yo les decía. Entonces el tema de especial atención para el pretratamiento, para el manejo de los residuos sólidos, etcétera. ¿Listo? Bueno, entonces aquí muy rápidamente les muestro a ustedes qué tipo de concentraciones de lodos podemos encontrar en una planta de aguas residuales. Entonces ustedes pueden ver que podemos encontrar lodos primarios, tanques de sedimentación secundaria, espesadores por gravedad, o sea, diferentes concentraciones de lodos. Lo mismo acá, si es espesado por flotación, si es por gravedad,
si tenemos digestión aerobia, dependiendo del tipo de lodo, si es un lodo en exceso, etcétera. Y pues a nivel general, nosotros debemos tener en cuenta que los lodos secundarios son de baja concentración en plantas de agua residual municipales y domésticas, y que pueden presentar problemas en el espesamiento. Entonces hay que tener en cuenta el tema del espesamiento. Aquí pueden ver ustedes abajo en sólidos totales secos, 0.4 al 1.16. O sea, esos son valores típicos, ¿sí? Los valores típicos de lodos secundarios que deben ser tenidos en cuenta en el diseño y la selección de los equipos de deshidratación. ¿Listo? La MB, pues la materia volátil. Entonces está hablando de la concentración de materia volátil dependiendo de la edad de lodos. Listo. Aquí, una continuación, lo mismo, una ampliación de los lodos secundarios, donde están los sólidos totales, sólidos volátiles, pH, alcalinidad, fósforo, etc. Bueno, a nosotros por ahora nos interesa los sólidos. Y los lodos terciarios o fangos terciarios, como lo dice acá, representan una cantidad de lodos mucho más pequeña que los secundarios. Ustedes vieron que los secundarios están casi alrededor del 50% de los lodos producidos en una planta de aguas residuales. Son también de baja concentración y es y la materia volátil, la concentración de materia volátil es menor que la lodos biológicos, dice alterada por la dosificación de reactivo. Bueno, así a modo de resumen, les presento en esta tabla la concentración de lodos, de lodos primarios, lodos activados o fangos activos, la de aireación prolongada o aireación extendida y la mezcla de primarios y activos. Entonces, ustedes ven que son concentraciones bajas, pero que se espesan al 2 al 3%. Entonces, 0.5, 0.2 al 1.5 se espesa al 2 al 3%. Y las cargas de sólidos. Abajo vemos la carga hidráulica y dependiendo de la carga hidráulica hacemos el diseño del espesador. Entonces, que no sea demasiado alta y que no sea demasiado baja, ¿no? Ahí lo dice en el tema del espesador. Entonces, las cargas oscilan entre 10 a 20 metros cúbicos metro cuadrado día para los primarios y 4 y 8 metros cúbicos metro cuadrado día para los secundarios. Tener en cuenta que la carga hidráulica, no puede ser, no puede que no esté, no esté fuera de estos rangos, ¿cierto? Listo, entonces ya sabemos entonces cómo es el tratamiento de un, digamos que los concentraciones que tenemos que evaluar. Entonces tenemos la parte de deshidratación de lodos, tenemos primero que todo, pues el residuo, el tanque de evaporación residuo para nosotros aquí es el agua residual, pasa a nuestro reactor de lodos activados y a un sedimentador secundario. Hacemos la recirculación de lodos activados y en todas las plantas va a haber un exceso de lodos, que es lo que vamos a tratar. Entonces, tenemos que tener en cuenta esta fórmula para deshidratar los lodos. Para esta fórmula nos facilita el cálculo de la producción de lodos, ¿no? Entonces, ustedes pueden, en los lodos activados, la producción de lodos depende de los sólidos en el lodo y de la concentración. ¿Listo? ¿De qué depende? Entonces, de la materia orgánica removida, de la masa de microorganismos en el sistema, de los sólidos suspendidos biológicamente inertes y de la pérdida de sólidos suspendidos en el efluente. Entonces, aquí, tomado de una de las Biblias de aguas residuales, que es el libro del profesor Romero, de la Escuela Colombiana de Ingeniería, presentamos aquí la masa de sólidos calculada como kilogramos por día, la cual depende del caudal, depende de estos coeficientes de producción de biomasa, ¿sí? Y depende
de la DBO soluble y en el afluente y en el efluente. ¿Sí? La edad de lodos, la constante de declinación endógena, los sólidos suspendidos fijos en el afluente y los suspendidos volátiles no biodegradables. Entonces es importante eso para diseñadores, cálculo de proyecto, en la parte donde tenemos un proyecto nuevo, etcétera. ¿Listo? Entonces, a nivel general, el proceso de deshidratación de lodos, tenemos, este es el, digamos, el diagrama de flujo, donde encontramos los pasos. Tenemos el lodo líquido, una mezcla y una agitación, una adición de coagulante y una generación de flux. ¿Sí? Unas pruebas de Harras, se hallan unas concentraciones y una generación de flux y luego una deshidratación. Entonces vamos a tener ya una torta deshidratada y un filtrado. Eso es lo que nos sale. Entonces, uno de los procesos más, si no el más importante en la deshidratación de lodos es la coagulación. ¿Sí? Y a menos que se separen sólidos y líquidos hasta cierto punto por coagulación, la deshidratación no sería satisfactoria. Entonces es importante hacer pruebas de Harras con diferentes coagulantes. Aquí les presento a ustedes, entonces, una comparación de los 4 tipos de equipos mecánicos de deshidratación de lodo. Entonces ya estamos hablando solo de deshidratadores mecánicos. Tenemos arriba el plate on frame filter, es el filtro de placa y lonas. La filter centrifugal filter, que es la centrífuga, los decanter, centrífuga decantadora. El bell press filter, que es el red de rodillos y cintas. Y el screw press filter, que es el filtro propiamente, el prensa tornillo, también lo llamamos en español. Para nosotros es el prensa tornillo con discos. Entonces, tenemos un contenido de agua en la torta filtrante, torta del 65 al 75, 75-80, menos del 80 y 75-80 en el screw press filter. Yo les puedo decir que con nuestra marca Surumi nosotros podemos llegar al 69% de humedad en la torta. Rango de aplicación. En rango de aplicación tenemos en filtro prensa, tenemos los inorgánicos, aplicable a los inorgánicos. En la centrífuga de Canter tenemos un amplio rango, ¿no? Depende del tema de la viscosidad y la diferencia en densidad. Y el bell press dice que no aplica para los con aceites o grasas. El screw press dice que no trabaja en inorgánico, lo inorgánico, tales como metales o de watering. Entonces ya vamos a ver que en el screw press con Surumi podemos los biológicos, los orgánicos y una parte de los inorgánicos. Ya lo vamos a ver. Operación estable. Entonces, el filtro de placas y lonas dice que se puede llegar a tapar. Es una operación intermitente, ¿sí? Sí, se puede llegar a tapar fácilmente. El decanter es una operación continua y el bell press, lo mismo. Dice que se puede llegar a bloquear por las cintas. Ya conozco un caso, ya un cliente municipal que tiene inconvenientes con el mantenimiento de los rodillos y las cintas, ¿sí? Entonces, el tema es operativo con el bell press. No sé, dicen, no sé, pero bueno, cada uno tiene su preferencia. Y tenemos el screw press filter, que es de fácil limpieza, ¿sí? Self-clean, o sea, autolimpiable, no se bloquea y una operación continua. Entonces, fíjense ustedes que operativamente el screw press es de buena operación, de fácil operación. Segundo, pues tenemos mantenimiento y administración. Dice, el filtro prensa necesita limpieza, necesita agua, ¿sí? Cambio de las lonas periódicamente porque se rompe. El mantenimiento es complicado y el tiempo de reparación es largo, ¿sí? Bastante, los ciclos de operación
de ciclo de filtro prensado son largos. También ahí tiene una parte de consumo energético que la gente no lo tiene en cuenta, pero sí, para mover esas placas tan grandes en los proyectos grandes se necesitan motores grandes que consumen energía. ¿Listo? En la centrífuga de Canter dice que la operación es mantenimiento simple. Sí, es simple, pero es costoso. ¿Listo? Porque es muy frecuente. Y en el bell press, lo mismo, el mantenimiento es complicado. Desarmar esos rodillos y esas cintas es complicado. En el screw press tenemos entonces una operación, tiempo de operación corto, simple y de fácil mantenimiento. ¿Sí? Ambiente de trabajo. Entonces, filtro prensa tenemos que es ruidoso, que hay una vibración alta. En la centrífuga de Canter tenemos, dice que no genera olores, dice big nose, o sea, big nose and severe vibration. ¿Qué es eso? Pues gran ruido y alta vibración, ¿cierto? Por eso es que el mantenimiento lo vamos a ver que es muy, muy costoso y muy frecuente. Bell press filter. Tenemos que, dice bad smell, big nose, o sea, también hay harto ruido. Y cuando se está lavando las lonas, digamos las cintas. Y el screw press filter es un tipo cerrado, mantenimiento del ambiente cerrado, no produce olores, ¿sí? No produce olores como el bad, o sea, malos olores que produce el bell press. No produce olores y es bajo ruido y baja vibración. Entonces, fíjense que ya tenemos muchas ventajas con el screw press. Floor space, o sea, el espacio. El espacio, entonces tenemos filtro prensa de placas, largo espacio, ocupa harto espacio. Ustedes van a conocer muchos filtros grandes en proyectos grandes que son digamos, ocupan muchísimo espacio y se necesita también una estructura elevada. En el centrífuga de Canter es mediano el espacio. También normalmente se le pone algunas veces una estructura elevada. Y el bell press filter también ocupa mucho espacio. Y el screw press filter ocupa muy poco espacio. Y en costos de operación, la parte de inyección de químico kilogramos por tonelada, tenemos de 1 a 3 kilogramos por tonelada en inyección de químico. Todos necesitan inyección de químico. La parte, digamos que el que menos consume químico sería el filtro prensa de placas, pero el resto sí consumen muy parecido. Dice consumo de agua de lavado. Entonces, en el filtro de placas se necesita mucha agua de lavado porque toca estar lavando esas placas y esas lonas. El centrífuga de Canter es más o menos medio el consumo y en el bell press es muy alto consumo de agua. Ya lo vamos a ver ahorita con unas gráficas. Y con el screw press es muy bajito el consumo de agua. Consumo de energía. Alto consumo en filtro de placas, gran consumo en la de Canter, o sea, muy gran consumo, en medio consumo en el bell press. ¿Y cuál es el que menos consume energía? El screw press. Y en costos, al final ya tenemos entonces de placa y filtros alto, de Canter, centrífuga de Canter alto, bell press dice que es bajo, eso depende, y el screw press dice que es medio. Lo mismo, depende. Entonces, en la parte de costos, todo depende cómo esté seleccionado, cómo vaya a operar las horas que vaya a operar al día. Ya lo vamos a ver ahorita. Entonces, aquí podemos ver la portada de nuestro screw press deshidratador Tsurumi, donde encontramos 3 referencias. Vamos a verlo. Voy a mostrarles aquí un resumen del video que lo encuentran en YouTube de 20 minutos, pero aquí lo vamos a dar solo 5 minuticos para que ustedes lo conozcan. ¿Listo? Expertise.
Tsurumi dehydrators can handle excess sludge from biological processes, DAF froth, various types of sludge, as well as coagulated sludge. Our MDQ, MDC, and JD series of dehydrators are widely used at food processing plants that produce dairy products, noodles, and other foods, industrial plants, industrial waste treatment facilities, and sewage treatment plants. Here are some guidelines to help you choose the right dehydrator for the sludge you have to deal with. If the sludge you discharge is less than 2% in concentration, we recommend a dehydrator from our MDQ or MDC series. But if the sludge you discharge is more than 2% in concentration, we suggest using one of our JD series dehydrators. If your discharged sludge contains less than 40% inorganic matter, we recommend our MDQ or MDC series, while the JD series is a wiser choice for higher inorganic content of less than 60%. Here are 9 outstanding features of our MDQ and MDC series dehydrators. Tsurumi's multi-disc screw press dehydrators are available in a wide lineup. With a treating capacity in a range of 3 to 216 kilograms of dry sludge per hour, and with 5 shafts at maximum, users can select the best equipment from 13 models according to the size of the targeted treatment plant. The MDQ and MDC series feature an energy-saving configuration designed to dehydrate sludge by gravity filtration plus screw volume reduction. The dehydrators are of compact, unitized construction with all of the necessary accessories and control panels mounted on a common base so they can be installed in a very limited space. We compared our MDQ series against other dehydrators of similar treating capacity. In terms of energy consumption, Tsurumi dehydrators use about half the power demanded by belt press dehydrators, and just 1/7 the power of centrifugal dehydrators. The dehydrator and its related accessories can be operated simply and easily from its dedicated control panel. The filtration section consists of multiple discs and a self-cleaning mechanism. Bueno, hasta aquí. Therefore, it seldom clogs. ¿Cómo funciona? And the unit can run continuously. Our dehydrators can stably dehydrate even sludge with high oil content. They are the optimum solution for treating oily sludge, such as DAF froth at food processing plants, which filter cloth systems and centrifugal separation processes cannot readily handle. Thus, our dehydrators boast a higher solid capture rate. Tsurumi dehydrators have both a gravity concentration section and a compression dehydration section, so they can handle wide sludge concentrations ranging from 0.5 to 2.0%. Because our dehydrators are constructed to avoid clogging, flushing is not needed in order to restore them to their original filtration performance standards. Only a small amount of water is necessary to wash away sludge that oozes from the dehydration section, and routine maintenance work is not needed. We compared our MDQ series against other dehydrators of similar treating capacity. In terms of amount of flush water consumed in 8 hours of operation, Tsurumi dehydrators used about the same amount as centrifugal dehydrators, but required about 1/17 the flush water of belt press dehydrators. The dehydrator's main unit features a semi-enclosed construction and runs at an extremely low speed, so sludge does not splatter from the unit. Its eco-friendly design generates low noise and vibrant. Listo, entonces aquí hasta es un resumen del video que es de 20 minutos. Realmente aquí solo mostré 5 minutos del video donde se ven las características más importantes
de la parte de consumo energético, ahorro de espacio, baja generación de olores, de ruidos. Y como pueden ver, es un equipo amigable, ambientalmente amigable. Entonces vamos a ver las características generales de ya más a fondo de los equipos de Surumi, de los ScrewPress, ¿no? A nivel de tecnología de ScrewPress. Nuestro ScrewPress o prensa de tornillo con discos. Entonces tenemos ahorro energético, diseño compacto, es útil para tratarlos con aceites, puede tratarlos de baja concentración, como lo pudieron ver, operación automática continua sin supervisión, bajo consumo de agua de lavado, mínimo mantenimiento, y lo que dice ahí en el video también es que poco ruido y poca generación de olores. Entonces, baja generación de olores. Entonces, aquí tenemos un comparativo de nuestro MDQ Surumi, un screw press de un tornillo compacto, como pueden ver, está todo un tablero, su base, su tanque de residuo de lodo, su tanque de mezcla de lodo polímero, su tornillo, frente al belt press, que ya lo vimos, y a la centrífuga de Canter, que la narramos, digamos, la describimos en el comparativo de tecnologías. Entonces, aquí podemos ver el consumo energético. El ahorro de energía es 8 veces menor. Entonces, ¿qué significa? Que, digamos, mi inversión aquí en este equipo la voy a recuperar en un muy corto plazo porque voy a ahorrar consumo de energía. Por ejemplo, la centrífuga de Canter, ustedes saben que trabaja a 3.500 RPM, por eso es que consume mucha energía, porque ella utiliza la fuerza centrífuga, entonces necesita mucha fuerza centrífuga para poder deshidratar el lodo. No, en el caso de los screw press de Surumi el principio es diferente, ya lo vamos a ver ahorita. El belt press pues es de cintas, pero también necesita, como tiene tantos rollos, necesita mover todos esos rollos y esas cintas. Entonces, vemos consumo energético. Y en consumo de agua es 12 veces menos. 12 veces menos el screw press de Surumi frente al el de bandas, porque pues, el de bandas utiliza uno de los principios de deshidratación y es algo raro y es que utiliza agua. Entonces, con la de Canter estamos muy parejos en consumo de agua. Y ustedes saben que hoy, por ejemplo, hoy en día las tasas y están subiendo los costos de energía en muchas, por ejemplo, en la costa atlántica es tremendamente alto los costos energéticos, lo mismo en las zonas industriales. Entonces, aquí hacemos el comparativo solo con el belt press y la centrífuga, donde vemos el tema de operativo, una operación muy fácil, pues es muy fácil configurar y operar un screw press. La operación es simple comparado con la operación compleja del belt press. La parte de espacio, lo mismo, es un poco espacio, bajos costos de mantenimiento, bajos costos de energía. Miren que la velocidad rotacional del screw press es de 1 vuelta por minuto en el tornillo frente a 10 RPM en el belt press y a 2500 o más en la centrífuga de Canter. El costo de ciclo de vida va muy bajo, mientras que en los otros el costo de ciclo de vida es muy alto, o sea, el mantenimiento es muy alto en los otros equipos y no hay generación de olores. Y la parte de olores, entonces no hay generación de olores en la torta. Entonces aquí tenemos nuestro lodo húmedo con un 0.5, 1, 2, 3% de concentración de sólidos en el agua y pasa por nuestro tornillo. Ya le quitamos entonces una cantidad de agua entre un 25, un 15% de agua y nos sale nuestro lodo entre el 70 y el 85-80% de humedad. Así tal cual es que entonces le estamos quitando una gran cantidad de agua al lodo y está saliendo la masa seca. Mucho menos cantidad o sea,
nos estamos ahorrando costos de disposición de lodos si hacemos una buena deshidratación. Entonces, tenemos en criterios de selección del deshidratador, tenemos, dependiendo de la concentración de lodos, 0.5 al 3. En el MDQ, referencia MDQ, MDC, esa es nuestra concentración de lodos en el lodo húmedo. Es decir, humedades de lodo del 95.90, digamos 9.5 o 97% humedad. Y en el JD tenemos concentraciones de lodos del 3 al 5%. En la parte inorgánica, entonces, el MDQ y el MDC son más para tendencia orgánica, sin embargo, podemos llegar a trabajar con lodos hasta el 40% de tendencia inorgánica. Y en el JD podemos llegar lodo orgánico, pero podemos llegar a trabajar lodos con tendencia inorgánica hasta el 60%. Entonces, bueno, esto es un extracto de uno de los manuales técnicos de Surumi, donde nos explica que tenemos una cantidad de lodo de 1 tonelada y de esa tonelada nos sale 990 de agua. O sea, tendríamos en teoría 990 de agua y 10% de sólidos. Entonces, lo que hacemos es, al deshidratar el lodo, tal como lo hemos visto, es quitarle una gran cantidad de agua, ¿sí? O sea, ese 25, ese 30% de agua equivale a ese filtrado. Y nos va a quedar una porción de agua pequeña y una torta de, digamos, 10% y 56, o digamos, o en peso, podría ser 56 kilos, 10 kilos. Bueno, entonces, lo mismo en este gráfico, ¿sí? En este gráfico explica muy bien la deshidratación de lodos, y es que tenemos el lodo original, 98% de humedad, 500 kilos, 2% de sólidos, miren la cantidad, y le quitamos entonces, sale al quitarle ese 25, 30%, entonces sale con el 75 de humedad y sale ya 40 kilos con 75 de humedad, y ya pues es mucha menos cantidad de lodo que se va a disponer, ¿no? Ese es básicamente esto, llegar a esto, como lo se ven en la foto. ¿Cómo podemos calcular un equipo o la velocidad de tratamiento de lodos? Entonces, tenemos concentración de lodo y el volumen de lodo. Fíjense que podemos tener la misma velocidad, la misma kilogramos de sólido seco, los mismos kilogramos de sólido seco, si tenemos diferente concentración y diferente volumen. El volumen de tratamiento en una hora es la misma velocidad de tratamiento. Entonces, nosotros lo medimos en kilogramos de sólido seco por hora. Esa es nuestra variable. Entonces, kilogramos de sólido seco por hora, dependiendo de la concentración de lodo y el volumen de lodo. ¿Listo? Y aquí tenemos pues nuestras referencias, desde el MDQ, que es un tornillo de 100 milímetros, hasta 5 tornillos de 100 milímetros, desde un tornillo de 200 milímetros hasta 5 de 200, y 3 de un tornillo de 300 milímetros hasta 4 de 300 milímetros. Entonces, pues obviamente la capacidad sube dependiendo del número de tornillos. Entonces tenemos desde 3 kilogramos de sólido seco por hora hasta más de 144. Aquí entonces pueden ver ustedes cómo es ya el principio de funcionamiento en los screw press de Surumi. En general, aquí pueden ver en la parte izquierda que es un tornillo sin fin que va girando lentamente a una revolución por minuto, apretando el lodo, los discos. Hay unos discos arriba y abajo. Esos discos se van moviendo. Unos quedan quietos, otros se van moviendo. Y eso va deshidratando el lodo. Y en la parte derecha del JD son rodillos con discos que se van moviendo. También los rodillos van generando una zona de deshidratación, una de filtración generando. Entonces aquí podemos, el MDQ-MS, pueden verlo,
Entra el lodo, el tornillo sin fin, va saliendo aquí por el plato de ajuste, una zona de filtrado, una de deshidratación y los rangos abajo, los rangos de potencia. Miren las potencias muy bajitas, 0.6 a 2.9 kilovatios, que es muy bajito. Con esto podemos calcular nuestro consumo energético dependiendo de las horas de trabajo del equipo. Y los tornillos, el screw shaft, los diámetros de tornillo, 100, 200, 350 y la capacidad de tratamiento. Aquí entonces se ve un poquito mejor cómo funciona, ¿no? Va pasando. Ya lo vemos el video, entonces ya lo vemos. Y es similar. Most of the water in the flocculated sludge flowing into the dehydrator main unit flows between the fixed and movable discs, and then out of the dehydrator by gravity filtration. Listo. Entonces está hablando de una filtración gravitatoria, ¿no? Los discos. Entonces, el equipo, el tornillo, como ustedes pueden ver, tienen unos discos que están ajustados y unos que se mueven y otros que están quietos. Entonces, aquí se puede ver el espesor de los discos. Son discos en acero inoxidable. De hecho, toda la construcción del equipo es en acero, aquí lo pueden ver, es en acero inoxidable. Y los japoneses de Tsurumi utilizan en su desarrollo una aleaciones especiales en cromo-níquel que resisten mucho la corrosión de las aguas residuales. Aquí veo, bueno, enero Andrés, muy buenas tardes. Entonces aquí está la comparación frente a la competencia. Entonces tenemos nuestro equipo en la izquierda, el Tsurumi, y frente a en la derecha el equipo de la competencia. Dice, ¿cuáles son los datos requeridos para escoger el equipo requerido en una petar? Gracias, ingeniero Andrés. No, básicamente en una planta de aguas residuales necesitamos el volumen de lodo generado. Yo siempre lo pido en la semana, porque no todas las plantas, por ejemplo, las plantas industriales, no todas generan, sí, en los 7 días. Bueno, yo entonces digo, bueno, 7 días, 6 días, lo que sea, pero a la semana, yo siempre, y ya concentración de lodos. Y ya con eso ya podemos seleccionar. Entonces, miren las ventajas. Entonces, nuestro Tsurumi, nuestro Screw Press Tsurumi tiene una aleación especial que se llama Fría Metal, que es un material de alta resistencia a desgaste. Tiene un espesor de 1.5 milímetros. Y la competencia en China, o otras competencias utilizan carburo de tungsteno, que es un material que no es tan fuerte contra la corrosión y el desgaste, y tienen espesores de 0.1 milímetro, o sea, muy delgado. La dureza del Fría Metal, la aleación especial de Tsurumi, tiene una dureza alta de 650 frente a otros materiales. Entonces, es un material especial. Ventajas, tenemos una alta durabilidad, un espesor de los discos grande, 3 milímetros frente a 1.5, un ancho de los discos también grande, 1.5 veces más que la competencia. Minimiza el desgaste y la rotura de los discos, ¿cierto? Incluso con operaciones de alta carga, especialmente en discos móviles, en la parte de deshidratación. Bueno, se mueven suavemente y así se frena la abrasión. Aquí veo otra pregunta. ¿Qué costo tiene el metro cúbico de lodo tratado? Metro cúbico de lodo tratado. Me preguntan aquí. Ok. Dice, bueno, eso sí tendríamos que verlo, ¿no? Tendríamos que ver, dependiendo. Ahí es muy fácil calcularlo. Si digamos yo tengo un equipo, entonces, ¿cómo lo calculo? Pues el volumen de lodo que se trate al día y ya teniendo en cuenta el costo del equipo, el costo energético, el costo del consumo de químicos. Hay que hacer un ejercicio de cálculo. Realmente nosotros no lo hemos hecho porque
nosotros vendemos los equipos, mas no cobramos por metro cúbico tratado. ¿Sí? Habría que hacer el ejercicio. Dice Ignacio Restrepo, ¿el screw press de ustedes solo es para aguas residuales? ¿No lo utilizan en plantas de agua potable? Ingeniero Ignacio, le tengo una excelente noticia y es que sí se puede utilizar en agua potable. Entonces, nosotros digamos que hace unos años, hasta recientemente, que estuvimos en la feria WebTech en Estados Unidos con nuestro stand, estuvimos hablando con diferentes pues, expertos y si efectivamente sí se pueden usar. Ya le resuelvo la pregunta y es que lo que hacemos es que ponemos a funcionar el tornillo a mayor velocidad. Entonces no se funciona una RPM, sino él se pone a funcionar a 10, 9, 8, 9, 10 RPM, o sea, más rápido, ¿sí? Sin embargo, como ustedes pudieron ver en la introducción de la presentación, es necesario hacer un espesado, es necesario hacer unas pruebas de jarras y hacer pruebas con polímeros para hacer que el lodo pues coagule. Entonces miren que este es el equipo, es un equipo antiatasco y una contaminación secundaria mínima. Aquí está la bandeja de filtrado. Esa agua se recoge, esa agua se puede reusar o digamos que se puede enviar a cabeza de la planta, al tanque homonizador, a cabeza de proceso, etcétera. Esta agua se puede reciclar, el agua filtrada. Entonces aquí pues les muestro a ustedes básicamente lo que es bueno, lo que es el diagrama de flujo de qué compone el equipo. Entonces tenemos en línea punteada y dentro del color rosado lo que compone el equipo. En la parte exterior, en color verde, se ven punteados los preparadores de polímero. Normalmente nosotros ponemos mínimo un preparador de polímero y se ve en la parte de abajo, se ve el tanque, el espesador del cliente, espesador de lodos del cliente o el tanque de mezcla de lodos del cliente. Entonces, inicialmente, pues, ¿qué tenemos? No, el agua del espesador, el cliente nos bombea el lodo hacia nuestro tanque de residuo de lodos, ¿sí? Abajo, en el tanque de residuo de lodos, lo mezclamos con una bomba Surumi que viene incluida una recirculación y se bombea con otra bomba al tanque de medición de lodo, en el cual se mezcla con el polímero. El polímero ya se han hecho pruebas de jarras, ya se ha dosificado, entonces ahí empieza a cortar el lodo y luego pasa por reboce al tornillo. Aquí se ve el tablero de control. Pueden ver ustedes en el diagrama entonces que hay una entrada de agua limpia para limpiar el equipo, hay una válvula solenoide que es temporizada y que ella está lavando, hay un agitador en el tanque de mezcla de lodo, etcétera. Entonces, y tenemos mínimo un preparador de polímero. Entonces, aquí entra el lodo, a nuestro tanque de residuo de lodos. Aquí lo podemos ver, ese es nuestro tanque de residuo de lodos. Bueno, tanque de residuo de lodos, bombas con acople rápido para fácil mantenimiento, bombas Surumi en acero inoxidable, sus flotadores. Es como muy lento el video, pero bueno, vamos a adelantar acá. Vamos a adelantar un poquito acá. Entonces aquí se ve las bombas en acero inoxidable con sus acoples rápidos, para sacarlas fácilmente para mantenimiento. Ustedes saben que cada 2 años toca hacerle cambio de aceite y sellos mecánicos. Sus flotadores, mangueras, tanque en acero inoxidable, todo en acero inoxidable. Aquí se ve el mismo tanque mezclando. Y tenemos entonces, una vez entrado el lodo homogenizado y mezclado en este tanque de residuo de lodos, pasa nuestro lodo al tanque de medición. Nuestro lodo está aquí recirculando, tanque de medición y se dosifica el polímero. ¿Listo? No, hoy en día nosotros Sumicol ofrece el equipo
completo con su, como lo pueden ver, y ofrecemos también el preparador de polímero, pero el preparador de polímero lo traemos importado de otro país. Entonces aquí tenemos motorreductor con su variador de eso también tiene variador de velocidad para este motorreductor para agitar el lodo, el vertedero de medición que lo pueden ver ahí, y este instrumento que es para ajustar lo mismo, la cantidad de lodo que entra al tornillo. Aquí lo pueden ver, vertedero de medición, este aparato, digamos que es un digamos, un tubo de regulación de caudal. Ese tubo de regulación de caudal pasa aquí. Entonces yo puedo, con esto lo giro y lo que hago es que sube mi lodo o baja mi lodo aquí, que va a pasar. Y aquí está el lodo cortado, que está ya con el preparador de polímero, ¿no? Ya está mezclado, ya está coagulado, está a buena dosificación de polímero. Pasa entonces por reboce a nuestro tornillo y aquí está el flushing. El flushing el flushing ¿qué es? Pues el lavado del deshidratador. Entonces, un temporizado lavado a presión, que es más o menos entre 14 a 60 psi. Necesitamos agua a presión. Y aquí tenemos lo que es el puerto de descarga de lodo. Mírenlo cómo sale, ¿sí? Que pareciera que es de humedad mucho menor. Lo mismo, bueno, entonces nuestro flushing a una presión entre 14 y 60 psi debería estar. Y aquí lo mismo, otra vez el flushing del lavado ¿por qué es importante el lavado? La gente dice, bueno, sí, lavemos. No, porque es que ustedes saben que el lodo, sea cual que sea el doméstico, sea el industrial, lo que sea, a lo largo que pasan las horas del día y más si estamos en tierra caliente, se va a empezar a endurecer. Entonces, ese lavado nos permite estar lavando como tal y mantener también húmedo el lodo que queda ahí, ¿sí? Entonces nos permite que él vaya a facilitar el movimiento. Ahora, la controlabilidad del tablero. Nuestro tablero Surumi permite controlar el prendido y el apagado de las bombas de polímero. O sea, él tiene una entrada externa, ¿no? Una señal, recibe la señal externa de las bombas de polímero para detectar también de los agitadores del preparador de polímero y de la bomba de alimentación de lodo. O sea que nos facilita la automatización de la planta. ¿Listo? Aquí podemos ver un resumen de una ficha técnica del deshidratador de lodos de Surumi más pequeño. ¿Sí? Pueden ver ustedes ahí que es el tornillo de un 100 milímetros, un tornillo 100 milímetros. Lodo orgánico, dice dice sólidos, pérdida de ignición, sólidos totales volátiles sobre el 60, ¿sí? Ese es un análisis que nosotros recomendamos en los proyectos industriales donde no sabemos qué tipo de lodo es, hacer sólidos totales volátiles. Y una concentración entre el 0.5 y el 2. Realmente el MDQ puede llegar a trabajar 0.5 al 3% de lodos. Opciones de polímero de un polímero coagulante polimérico, uno mezclar dos poliméricos o uno inorgánico y un polimérico. Bueno, hay muchos tipos de coagulantes. El consumo de potencia, miren lo que es 0.6 kilovatios, muy poquito. Y la presión de entrada de agua lavado, 0.1 a 0.4 megapascales, que son 14 a 60 psi a 16 litros por minuto. Y el espacio, miren que el espacio es muy reducido, 2 por 1 por 2. Entonces, es útil para deshidratar lodos de tratamiento de lodos de plantas de alimentos, lácteos, snacks, cervecerías,
panaderías industriales, petar ganadería y similares, aguas residuales domésticas, digamos también los de industrias de cosméticos, farmacéuticas, textiles, y el lodo inorgánico como el lodo generado en obras de construcción, pues esto no está dentro del alcance. Entonces, un ejemplo de un cálculo rápido de lo que me preguntaba el ingeniero aquí en el chat, el ingeniero, ¿quién? Andrés, para cómo hacer, por ejemplo, si yo tengo una planta existente y la quiero mejorar, entonces, y que está produciendo lodo, pues sencillamente medir el volumen de lodo la semana, luego paso volumen metro cúbico día en las 24 horas, días de trabajo, ¿sí? Y la concentración de sólidos. Aquí pues yo puse 5%, pero puede ser mucho menos. Puede ser 0.5, 1%, 2, 3%. Entonces, lo que hago es que asumimos que la densidad del lodo es la densidad del agua. Y con el volumen de lodo a la semana, yo lo multiplico para, con la concentración, lo paso de volumen a densidad y ya me sale aquí mi lodo por semana. Luego los días de trabajo y luego lo divido entre las horas de operación al día. Entonces, fíjense que si yo pongo a trabajar una máquina más tiempo al día, me va a dar un equipo más pequeño. O sea que económicamente va a valer menos. Y si lo pongo a trabajar menos horas al día, pues va a ser un equipo más grande, ¿sí? Entonces, eso es básicamente, es muy fácil hacer ese cálculo, pues para plantas existentes donde se está generando el lodo, ¿sí? Para, por ejemplo, diseños nuevos, entonces sí hay que usar, si tengo el reactor, si no estoy generando, no sé, teóricamente, pues ya toca usar la fórmula que les mostré en la introducción de la presentación. Eso es básicamente un cálculo rápido. Entonces, ahí dice, no aplica para el lodo digerido. Sí, efectivamente, el lodo que sale del reactor de lodos activados, para eso usar la fórmula que ya les comenté. Entonces, me pasé aquí esta es la tablita donde se pueden ver las potencias de los equipos y se puede ver, miren los espacios. Entonces, 2 metros, longitud, ¿no? 2,60, 3, 4 metros, 4 por 2, o sea, ocupa mucho espacio comparado con un lecho de secado, comparado con los que necesitan los otros equipos. Aquí pueden ver un video. Este equipo está en Argentina. Espero que mejore la señal de internet para que lo puedan visualizar. No sé si alcanzan a visualizarlo. A ver. Este está en Argentina, en aguas residuales domésticas. Entonces, a ver si de pronto, si mejora acá el internet. Bueno. Sí, ese está en Argentina. Bueno, este es un sistema muy sencillito de preparación de polímeros, se ve en el fondo. ¿Sí lo pueden visualizar? Bueno, voy a adelantar porque hay más videos. El internet está muy lento, pero ahí ya lo pueden ver lentamente, lo pueden ver. Entonces, todo en acero inoxidable. Motorreductores son japoneses. Toda la instrumentación, pues, digamos, tablero de control tiene componentes Siemens y ABB, variadores ABB, o sea, todo de muy buena calidad. La tubería es PVC de alta resistencia, de PVC presión. Voy a adelantar acá un poquito a ver si puedo mostrarles otro. Entonces aquí, este es el plato de descarga. Plato de descarga. Bueno, yo voy acá a... La biología es la misma, la tomamos